Últimamente, el Staphylo aureus se ha convertido en uno de los gérmenes más frecuentes en la producción de endocarditis, tanto sea en válvula nativa como en válvula protésica precoz, llegando a constituir casi el 30%, alrededor del 30% de las endocarditis. Esto se debe fundamentalmente al aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, por incremento de colocación de catéteres, ya sea transitorios, permanentes, prótesis vasculares. También otra de las causas de aumento de la incidencia del Staphylococcus aureus es la colonización de SAMR de la comunidad, que en las últimas décadas ha aumentado con respecto a la colonización en piel de otro tipo de gérmenes. Existe un 20% de mortalidad de la endocarditis por Staphylo aureus metilcilino sensible y puede llegar hasta un 40% en la mortalidad por el SAMR. Hay trabajos y publicaciones que demuestran que el tratamiento antibiótico apropiado dentro de las 24 o 48 horas reduce significativamente la mortalidad en sospecha de endocarditis infecciosa por Staphylococcus aureus. En cuanto al origen de la bacteriemia por Staphylococcus aureus, podemos tener en cuenta fundamentalmente si es adquirida en la comunidad o asociada a los cuidados de la salud. Si es adquirida en la comunidad, puede ser con un foco evidente o sin foco evidente. La que es sin foco evidente es la clásicamente conocida como bacteriemia primaria, en la cual el paciente se presenta con fiebre y no tiene ningún foco clínicamente detectable que pueda hacer sospechar el origen de la infección. Y la que es con foco inicial identificable es conocida como bacteriemia secundaria a partir de un foco. Por ejemplo, puede ser a partir de una artritis séptica, de una infección de piel como una celulitis, de una osteomielitis aguda, de una neumonía o de una endocarditis. Y la relacionada con los cuidados de la salud puede estar referida a catéteres vasculares, catéteres de hemodiálisis o una endocarditis previa de válvula protésica que origina una bacteriemia secundaria. ¿Cuándo sospechamos una endocarditis por Staphylo aureus en un paciente que viene de la comunidad? Bueno, cuando se presenta en forma aguda, como decíamos recién, cuando está muy comprometido, con sepsis o shock séptico, cuando tiene un evento embólico mayor, como por ejemplo una ACV que se presenta con fiebre, estamos en la obligación de descartar a ver si tiene un elemento embólico a partir de una valvulopatía previa y una endocarditis. Cuando tiene un nuevo soplo de regurgitación, cuando tiene embolias pulmonares, con el caso de una endocarditis derecha, que se presenta inicialmente como una neumonía, tenemos que buscar signos como por ejemplo el neumocele, que son estos abscesos cavitados, que son múltiples, bilaterales, y tenemos que sospechar que pueda tratarse de un mecanismo de diseminación hematógena a partir de una válvula cardíaca derecha comprometida. En los pacientes adictos endovenosos, cuando tiene un foco inicial desconocido, en realidad hay evidencias de que es más frecuente la presencia de una endocarditis cuando el paciente tiene un síndrome febril que con un foco desconocido, y probablemente sea porque para que se establezca la endocarditis, el compromiso valvular, es necesario que exista una bacteriemia persistente. Los procesos infecciosos con foco clínico, como por ejemplo un absceso, una artritis séptica, tienen bacteriemias intermitentes que por ahí no alcanzan a conseguir la carga bacteriana necesaria para que las adhesinas de estos gérmenes permitan que se adhieran y se implanten, produzcan necrosis y compromiso valvular secundario. Y después la presencia también de lesiones de piel de aparición aguda también nos tiene que hacer sospechar que ese paciente que tiene fiebre puede tener una endocarditis. ¿Por qué? Porque esas lesiones son secundarias, son embolias sépticas o son lesiones inmunológicas secundarias al proceso infeccioso. Es más, en el estáfilo
el de presentación aguda, las lesiones vasculares que vamos a encontrar son más de tipo embolias sépticas, o sea, de tipo vasculares. Y cuando sospechamos una endocarditis por Staphylo aureus asociada al cuidado de la salud. Bueno, eso lo vamos a sospechar en todo paciente que está internado por alguna causa no infecciosa, como una insuficiencia cardíaca, un posoperatorio de una prótesis de cadera o otro tipo de cirugía, lo que ustedes quieran, que tiene una vía central, un catéter venoso central y empieza con fiebre. Ahí la conducta es, si es posible, retirar el catéter y tomar hemocultivos. Habitualmente, cuando se retira el catéter y no hay ningún compromiso valvular, no hay ningún implante de la infección en otro órgano que no sea una flebitis, que se va a resolver sola cuando uno retire el catéter, la fiebre desaparece. La fiebre desaparece y ya está. Ahora, si la fiebre persiste después de retirar el catéter, tenemos obligación de descartar que el paciente tenga una endocarditis, por supuesto hacer hemocultivos, hacerle un ecocardiograma y e instalarle a veces un tratamiento empírico hasta que tengamos los resultados. Ahora, en presencia de fiebre, ¿cuándo sospechar que el paciente tiene una endocarditis infecciosa? No siempre que el paciente tenga fiebre, que venga de la comunidad o que esté internado, por supuesto tenemos que descartar otros focos y demás. Y hay situaciones como, por ejemplo, en los cuales se hace más evidente o más posible que el paciente tenga una endocarditis. Por ejemplo, cuando ha tenido una endocarditis previa, porque la válvula queda lesionada y facilita el implante de los gérmenes. Que tenga una enfermedad valvular o cardiopatía congénita previa, que también la circulación intracardíaca, el flujo es diferente y lesiona diferentes estructuras valvulares que la hacen más factible. También cuando es un adicto, cuando tiene inmunodepresión, cuando tiene una insuficiencia cardíaca, cuando tenga cuando tiene un fenómeno vascular, viene con fiebre y un fenómeno vascular, un fenómeno inmunitario de tipo de las hemorragias en astilla, manchas de Roth, lesiones de Janeway, que esto ahora vamos a ver algunas imágenes. Cuando tiene síntomas neurológicos, focales o no específicos y fiebre, como decíamos hoy, que puede tener un ACV relacionado, evidencias de embolias o infiltración pulmonar, como en la endocarditis derecha, abscesos periféricos, abscesos en otros órganos, como por ejemplo un absceso de riñón de causa desconocida, un absceso esplénico, cerebral, vertebral. Tenemos la obligación de ver de dónde, por qué ese paciente tiene un absceso y una de las causas puede ser la endocarditis. Bueno, que ha tenido una intervención reciente con una bacteriemia asociada, que tiene un material protésico intracardíaco que actúa como un cuerpo extraño y que favorece la colonización bacteriana. Y bueno, que tiene un hemocultivo positivo con organismos causantes de endocarditis. Entonces tenemos 3 pilares para el diagnóstico de la endocarditis: la sospecha clínica de la cual hablábamos, el aislamiento del microorganismo y el ecocardiograma. Bueno, han sido establecidos criterios mayores, como los criterios de Durac o los criterios de Tukes modificados, que se han dividido en criterios mayores y menores, y su combinación permite acercarse al diagnóstico de endocarditis. Estos criterios también han sido divididos en criterios microbiológicos y ecocardiográficos. Los criterios mayores microbiológicos se trata de la recuperación por hemocultivos de microorganismos típicos productores de endocarditis, como son los cocos gram positivos y los gérmenes del grupo ASEC, que son gérmenes que habitan la cavidad oral, pueden pasar a la circulación general y tienen la capacidad, así como los cocos, de generar adhesinas, generar
invasividad, posterior necrosis y lesión valvular con el mecanismo fisiopatológico que todos ustedes conocen en la producción de la vegetación. No todos, porque no todos los microorganismos tienen esa capacidad. Por ejemplo, son raras las endocarditis por gérmenes gram negativos, porque no tienen en sus mecanismos la posibilidad de pegarse a la válvula y iniciar el proceso que va a terminar con la formación de la vegetación. Existen endocarditis por Escherichia coli, por Klebsiella, pero no son las habituales. También otro criterio sería microorganismos compatibles con hemocultivos persistentemente positivos, como por ejemplo 2 posibles cultivos positivos en muestras tomadas a intervalos mayor de 12 horas, o 3 o la mayoría de 4 independientes de hemocultivos independientes con intervalos menor de 1 hora. Es decir, son distintos criterios microbiológicos que se deben cumplir para considerar este criterio como un criterio mayor. Y los criterios ecocardiográficos, ustedes saben que existen el ecocardiograma transtorácico y el ecocardiograma transesofágico, con mucha mayor sensibilidad del transesofágico, que en general no se hace en primera instancia, sino que se hace cuando tenemos una alta sospecha clínica de una endocarditis con un transtorácico negativo. Entonces tenemos que generar la realización de un transesofágico, o en primera instancia solamente cuando se trata de una endocarditis de válvula protésica, porque la sensibilidad es mucho mayor y la determinación de abscesos, lesión de la válvula y demás con una válvula protésica no es posible de ver con un transtorácico. Entonces, estos criterios son las evidencias ecocardiográficas de compromiso endocárdico, como una formación oscilante en una válvula cardíaca, en las cuerdas o las estructuras de sostén, en la trayectoria del flujo regurgitante o en material implantado. También una presencia de un absceso cardíaco, la presencia de una prótesis valvular de aparición reciente, o una insuficiencia valvular nueva. Todos estos son criterios ecocardiográficos mayores. Y los criterios menores son manifestaciones clínicas, signos y síntomas signos que vamos a ver en el examen. Y la presencia de fiebre, más de 38, drogadicción endovenosa, la presencia de fenómenos vasculares, como una embolia arterial, una embolia pulmonar séptica, un aneurisma micótico, una hemorragia intracardíaca, petequias, lesiones de Janeway, de las cuales vamos a ver algunas imágenes, fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, nódulos de Osler, máculas de Roth, o la presencia del factor reumatoideo en un análisis serio. Bueno, hace 20 años que nos venimos manejando con los criterios modificados de Duke y de Durack, y ahora que yo ya tenía preparada esta clase, apareció una actualización de estos criterios que me veo obligada a comentárselos. Como ven, en el título dice que es una actualización de los criterios modificados propuestas para el 2023. Recién fue publicada por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas Cardiovasculares, y bueno, lo vamos a comentar rápidamente, las modificaciones que sufrieron los criterios de Duke. Dentro de los criterios patológicos, es sabido que el criterio, la visualización en la anatomía patológica de una vegetación o un resto valvular extraído mediante la cirugía, su análisis anatomopatológico que muestra la presencia de inflamación o infección por presencia de pus o identificación de microorganismos, era considerado un criterio mayor. Sigue siendo considerado un criterio mayor, pero se agrega además la identificación de estos microorganismos por anatomía patológica mediante los métodos de biología molecular, de PCR. Después, dentro de los criterios microbiológicos, ya no es necesario
que haya dos cultivos con un intervalo determinado, o 3 de 2 o 2 de 3, nada. Si hay un set de hemocultivos positivos para un germen que es considerado típico, eso ya es un criterio microbiológico mayor. Y se han agregado también otros gérmenes considerados que van a ser considerados como típicos en las endocarditis. Entonces, de estos, por ejemplo, lo más importante es todos los estreptococos, excepto el estreptococo neumoniae y el piógenes, son considerados como típicos de endocarditis. Y se han agregado otros, como por ejemplo los Corynebacterium, la Serratia, las pseudomonas, los estafilococos coagulas negativos, las cándida, entre otros, cuando se encuentran en una válvula extraída quirúrgicamente. Bueno, también se agregaron algunos test de identificación de los microorganismos por PCR y también de la inmunofluorescencia mayor o igual a 1800 de anticuerpos IgG para la Bartonella, Genselae o Quintana. Dentro de las imágenes, el ecocardiograma se sigue considerando un criterio mayor, la presencia de las alteraciones en el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, y se han agregado también la tomografía cardíaca, tomografía computada cardíaca y el PET como elementos de diagnóstico, con una jerarquía similar al ecocardiograma, que lo consideran también criterios mayores. También la visualización mediante el cirujano intraoperatoria de vegetaciones, la cirugía también es un criterio mayor. Y dentro de los criterios menores, bueno, se han agregado como factores predisponentes cualquier elemento, por ejemplo, que marcapasos, elementos que tecnológicamente superiores que no existían hace 20 años y que se colocan ahora. Esos son considerados todos. La presencia de un elemento extraño intravascular es considerado un factor predisponente de la endocarditis bacteriana. La fiebre no ha cambiado, los fenómenos vasculares se agregó también los abscesos esplénicos y cerebrales, también algunos fenómenos inmunológicos y, del fenómeno inmunológico, la glomerulonefritis inmunomediada también es considerada un criterio menor. Y también el resto no es relevante. Bueno, esto es como para que tengan una actualización de lo que va a venir ahora en toda la literatura, que son los nuevos criterios que van a ser revisados periódicamente y se van a mantener como lo que llaman un documento vivo, que van cambiando. Todo lo que va cambiando, de todo lo que se va evidenciando mediante trabajos, se va agregando sin necesidad de hacer un consenso a los 5 años o los 10 años, sino que se va agregando anualmente para ver si se considera como cambio de criterio. Bueno, estas son lesiones de Janeway que aparecen en las plantas y en las palmas. Estas lesiones son lesiones hemorrágicas indoloras. Estas son embolias cutáneas, embolias sépticas, esas son lesiones sépticas, y estas son lesiones isquémicas, que todas aparecen a nivel de las extremidades. Por eso es tan importante la revisación de esta zona: manos y pies, palmas y plantas. También otras manifestaciones cutáneas son las líneas de Roth, son estas manchas de máculas de Janeway que están en los dedos de las manos en este caso. Estas lesiones petequiales subconjuntivales, que son muy comunes de aparecer, y estas lesiones que son los nódulos de Osler, que sí son muy dolorosas, y como su nombre lo indica, son nódulos inflamatorios con una lesión central.
que algunos dicen que son inmunológicas y otros dicen que son embólicas, impresionan como más inmunológicas. Es cierto que las lesiones inmunológicas son más comunes en las endocarditis de la evolución subaguda, porque permiten la respuesta inmune del organismo frente al germen agresor, cosa que no pasa en el estáfilo porque las lesiones son, la evolución de la endocarditis es aguda. Bien, entonces, con la presencia de 2 criterios mayores y un mayor o 3 menores o 5 menores, abona el diagnóstico de la endocarditis. Esto después lo pueden leer con mayor detenimiento en la bibliografía que tienen apuntada. Ahora, ¿cuándo incluir antibióticos para Staphylo aureus en un tratamiento empírico inicial? Bueno, cuando decíamos, como hemos repetido, cuando la evolución es aguda, cuando son adictos, cuando tienen una sepsis o cuando tienen un marcapaso desfibrilador, en las adquiridas en la comunidad y en las asociadas a los cuidados de salud, en todas, porque se les... Bien, en cuanto al tratamiento antibiótico de una bacteriemia por Staphylo aureus o una endocarditis aguda, si nosotros tenemos una bacteriemia de la comunidad o una endocarditis aguda de la comunidad, el tratamiento indicado en nuestro medio es de cefazolina a dosis máxima, o sea, 2 gramos cada 8 horas, 6 gramos día, más o menos gentamicina. Hasta hace un tiempo se utilizaba la gentamicina porque se consideraba que su sinergia ayudaba a aclarar la bacteriemia más rápidamente. Hoy ya no se le da este valor. Prácticamente la gentamicina sí se utiliza como complemento de los betalactámicos para los estreptococos, pero muy poco para los estáfilos. No hay evidencia que su acción lo beneficie y sí puede traer trastornos de toxicidad renal. Lo que sí cada vez hay más evidencia, aunque todavía no todo el mundo lo practica, es el tratamiento combinado en los primeros días, porque hay evidencia que se produce una siembra, una microsiembra en los primeros días, una microsiembra a nivel de todos los tejidos y que tenemos necesidad de antibióticos bactericidas y que puedan ser sinérgicos para cortar rápidamente esa bacteriemia. Entonces se propone utilizar la daptomicina, que es un excelente antibiótico antiestafilocóxico tanto para el Staphylo aureus meticilino sensible como resistente, asociado a la cefazolina hasta aclarar la bacteriemia y luego continuar solamente con cefazolina. El tiempo de tratamiento habitual en las endocarditis son de 6 semanas. Ya después verán que hay situaciones en que se puede acortar, pero en definitiva el inicio del tratamiento es este. Para esto, complementar esto, siempre recordar que tenemos que efectuar hemocultivos de control a las 48 a 72 horas de comenzado el tratamiento. Eso para ver si podemos, si iniciamos un tratamiento combinado, si podemos decalarlo o si se trata de una bacteriemia complicada en caso de que no tengamos la evidencia todavía de la endocarditis, porque cuando los hemocultivos persisten a las 72 horas, se llaman estos una bacteriemia persistente e indica que puede haber una siembra en otro lado, tenemos la obligación de buscar la endocarditis, etc. Ahora, la bacteriemia por estáfilo con sospecha de SAM-R o las bacteriemias asociadas al cuidado de salud, siempre tenemos que considerar que son considerar el SAM-R dentro de la cobertura. Entonces, el tratamiento habitual es de vancomicina a dosis elevadas, 1 gramo cada 8 horas y monitoreando los niveles. Los niveles que tienen que ser mayores de 20 miligramos por mililitro, por lo cual requiere también dosis altas. Y ustedes saben que la vancomicina tiene toxicidad a nivel renal y también
puede producir hipoacusia, en especial en los pacientes mayores o en los pacientes que tienen una insuficiencia renal aunque sea leve. Y además, la vancomicina es un antibiótico que es bacteriostático para el Staphylococcus aureus. Y lo que estábamos diciendo recién es que nosotros necesitamos emplear antibióticos bactericidas y preferiblemente en combinación en los primeros días. Entonces acá se propone emplear la daptomicina en lugar de la vancomicina y, si es posible, asociada a un betalactámico con actividad frente al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, un esquema sería este que está descrito allí, que es la ceftarolina más la daptomicina, hasta aclarar la bacteriemia y luego continuar con daptomicina o vancomicina a dosis altas, monitoreando los niveles, como les decía anteriormente. Siempre efectuar a los 48-72 horas el hemocultivo de control. Y la bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilino resistente con una SIM, una concentración inhibitoria mínima de la vancomicina mayor de 15, siempre es necesario utilizar daptomicina porque no alcanzamos los niveles adecuados con la vancomicina sin poner al paciente en riesgo de toxicidad. Bueno, para terminar les quiero dar una clasificación de las endocarditis, porque la que hemos visto es una endocarditis aguda como parte de una urgencia infectológica, pero no todas las endocarditis se presentan de esta manera. Hay endocarditis de presentación subaguda que en general están producidas por gérmenes de menor agresividad y entonces asientan sobre válvulas previamente afectadas, como por ejemplo por una endocarditis previa o por valvulopatías congénitas o adquiridas, y tienen una evolución más lenta, más subaguda, no tan florida como la que se produce por la endocarditis que vimos recién, por el estáfilo, que tiene factores de agresividad que le permiten instalarse sobre válvulas previamente sanas y además hacer diseminaciones mucho más rápidas y con mayor sintomatología. Esa sería una clasificación según la forma de presentación. También se lo puede clasificar según la ubicación de la infección y la presencia o ausencia de material intracardíaco. Así tenemos la endocarditis de válvula nativa, en general es izquierda, y la endocarditis de válvula protésica, que casi siempre es izquierda porque la válvula derecha no se reemplaza más, sino que se hace una ectomía valvular de las vegetaciones y demás. No se pone una válvula mecánica ni protésica. Y también esas, dentro de las válvulas endocarditis válvula protésica, puede ser precoz o tardía. La precoz es cuando se produce en menor tiempo del año tras la cirugía de la válvula, y la tardía cuando es más de un año. Esto es importante porque ya van a ver que los gérmenes más frecuentes en estas válvulas son diferentes y eso permite un tratamiento empírico más rápido. La endocarditis y más acorde al germen productor. La endocarditis derecha, que de válvula sana, que en general es producida por estafilococo y en general está asociada a la adicción endovenosa.
y la endocarditis relacionada con dispositivos, la endocarditis derecha relacionada con dispositivos, que son los marcapasos permanentes o desfibrilador cardioversor que llegan hacia el corazón derecho. Y después, según el modo de adquisición, puede ser adquirida en la comunidad o asociada al cuidado de la salud. Bueno, vamos a ver ahora los gérmenes considerados típicos en la endocarditis infecciosa. Los de las válvulas nativas y válvulas protésica tardía son los mismos, ya que la válvula protésica tardía se considera, como vimos recién, a la endocarditis que se produce después de un año de la cirugía efectuada para el reemplazo valvular. Entonces no tienen que ver en una relación directa con la cirugía, sino que son los mismos que producirían la endocarditis y la válvula fuera nativa. Y estos son los Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, el Enterococcus fecalis, en ausencia de otro foco primario, por ejemplo, un foco urinario o un foco gastrointestinal, si hay una hemocultivo positivo por un Streptococcus fecalis en ausencia de foco primario, es considerado un germen típico y es un criterio mayor de la endocarditis. También el Staphylococcus aureus, como vimos recién, y el grupo ASEC, que es un grupo de gérmenes colonizantes de la cavidad oral. Son las iniciales de cada uno de los gérmenes y que son productores de endocarditis, también de evolución subaguda. También menos frecuentemente está la Coxiella burnetii, la Bartonella y especie, y la Bartonella henselae, que entre otros, ¿no? Que estas son muy difíciles de cultivar y el diagnóstico se hace por serología. Como yo les decía también anteriormente, en la última actualización de los criterios de ahora del 2023 se agregaron otros gérmenes a este grupo, que se incluyeron todos los estreptococos excepto el neumococo y el estreptococo piógenes, además de variantes menores, y otro estáfilo que es el estafilococo lugdunensis, que es una especie más agresiva que el aureus. Y los gérmenes de la válvula protésica temprana, el coagulasa negativo, el estafilococo coagulasa negativo, especies del Corynebacterium, de las Serratias, Pseudomonas, el Cutibacterium acnes y la Cándida especie como gérmenes típicos. Bueno, y ahora sí, para finalizar, les quiero dar una pauta del tratamiento empírico inicial, es decir, el que se realiza previo a la identificación del germen, cuando nosotros tomamos los hemocultivos y estamos a la espera de los resultados y necesitamos comenzar un tratamiento porque nos preocupa el estado del paciente. Cuando es una endocarditis de válvula nativa, el tratamiento empírico puede ser ampicilina sulbactam a altas dosis, por supuesto es todo por vía endovenosa, más gentamicina también a altas dosis. Estos antibióticos cubren las probables posibilidades que serían tanto el grupo de los estreptococos como el grupo ASEC, como los estafilococos meticilinos sensibles. Si tenemos alguna sospecha de que está el estáfilo incluido por la forma de presentación clínica, tenemos una alternativa que sería la vancomicina, también a altas dosis, dividida en tres dosis, o la daptomicina, si contamos con ella, como vimos antes, a 6 a 10 miligramos kilo, más la gentamicina. Ambas dos más la gentamicina. Y en la endocarditis infecciosa de válvula protésica temprana tenemos que cubrir el Staphylo aureus y el Staphylo coagulasa negativo y también algún gram negativo que pudiera estar asociado porque es una endocarditis postquirúrgica, porque se produce precozmente después de la operación. Entonces sería vancomicina o daptomicina más gentamicina más rifampicina, que se agrega porque tiene mayor penetración a nivel del tejido celular de las válvulas. Si se trata de una válvula protésica tardía, el tratamiento es igual al de la válvula nativa. Bueno, y con esto terminamos. Para los tratamientos ustedes tienen toda la bibliografía.
para sacar los tratamientos específicos de todos los tipos de endocarditis una vez recuperado el germen. Y para cualquier duda nos comunicamos vía campus, o este es mi mail que se los dejo. Muchas gracias por la atención y espero que sea de utilidad para ustedes.